Chicos, ¿podemos empezar? Buenas tardes, doctora. Buenas Sí, tardes. Por favor, he estado con problemas en mi red. Bueno, empezaremos. está bien, doctora. ¿Se ve bien? ¿Quién empieza? Hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Empezaremos de una vez. Perdón, doctora, estaba con el micrófono apagado. Ya. Perdón, doctora. Bueno, perdón por el percance yo. Primeramente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer lo que es el seminario de bacilos. Bueno, como método de introducción, tendremos que mencionar lo que es a la familia Bacilaceae, que esta familia va a tener más de 50 géneros y todas productoras de endosporas. Y que el género que es clínica y médicamente importante van a ser este género Bacillus. Y este género Bacillus va a tener sus propias características. Y entre esas características va a ser que es una bacteria gram positiva que va a tener más de 400 especies y subespecies, y la mayoría de sus especies no causan enfermedades. También hay que mencionar que sobrevive mucho tiempo en el medio ambiente, y esto es porque forman esporas. Puede sobrevivir por años o décadas. Y entre estas especies que tiene el género Bacillus, es importante mencionar a dos que son las especies patógenas o causantes de enfermedades, que van a ser la Bacillus anthracis y la Bacillus cereus. Y estas dos especies patógenas van a tener plásmidos de virulencia y también van a ser saprófitos. ¿Qué significa esto? Que van a poder prevalecer en el suelo, el aire, el agua y la vegetación. También hay que mencionar que en el Bacillus anthracis es un agente que causa el anthrax y que también de ahí viene el nombre, o también llamado carbunco, y que a pesar de que no haya muchos casos de esta enfermedad, sigue siendo muy importante en los animales y también a veces en los humanos. Y también que por sus potentes toxinas es muy comúnmente utilizado
bueno, utilizado en guerras biológicas o bioterrorismo. Aquí pueden ver unas cartas donde en, en el 2001 pasó un acontecimiento, o sea, se puede decir un acontecimiento bioterrorista porque se mandaron cartas en el sistema de cartas de Estados Unidos a algunos senadores y también a algunos periodistas, y donde se reportó 11 casos de carbunco por inhalación y otros 11 casos de carbunco por transmisión cutánea. Y de esos 11 casos de carbunco por inhalación, 5 fueron fatales. Y también quiero mencionar que en los bacilos antracis tienen diferentes tipos de transmisión. Como ya dije, transmisión cutánea, digestiva y por inhalación. Ahora, en el Bacillus cereus. El Bacillus cereus puede crecer en alimentos y también puede causar, bueno, por crecer en alimentos puede causar intoxicación alimentaria. Y también que por las diferentes toxinas que producen, pueden causar diferentes clínicas. Por ejemplo, en la enterotoxina comúnmente produce diarrea, entre otras características más, y en la toxina emética produce vómitos, entre otras características más. Esas partes la van a subrayar mejor mis compañeros. También que puede producir enfermedades en humanos inmunocomprometidos. Y ejemplos de esas enfermedades son la meningitis, endocarditis, endoftalmitis, conjuntivitis y gastroenteritis aguda. Y a veces también puede causar neumonía grave. Ahora, yéndonos más hacia lo que es la fisiología y estructura, vamos a tener que mencionar a la cápsula del Bacillus anthracis. Esta cápsula va a estar compuesta por polideglutámico. Y esto es muy característico porque la mayoría de las cápsulas es producida por otras causas, por otras estructuras. Y también que va a ser un factor de virulencia muy importante porque va a evitar la fagocitosis. Y que la cápsula bueno, el gen que va a construir la cápsula va a estar en los plásmidos. Sí, va a estar en los plásmidos de las bacterias, de esas bacterias. Y específicamente va a estar en la PXO1, PXO2. Después van a carecer de movimientos y formar esporas ante exposición de oxígeno. Estos bacilos también van a tener un diámetro de espesor y de 3 a 8 micrómetros, con extremos cuadrados, dispuestos en cadenas largas y también en cadenas cortas y a veces individuales. También hay que mencionar que tiene esporas y esas se encuentran dentro de los bacilos. Una característica es que se encuentran en el centro de estos bacilos y que también esas esporas no van a ser notables en las muestras clínicas, pero sí van a ser notables en cultivos de 2 a 3 días. Y también hay que mencionar que hay cepas virulentas de Bacillus anthracis que portan genes que codifican 3 componentes proteicos tóxicos y que estos genes van a estar en un plásmido de gran tamaño que va a ser la PXO1. Y entre estas proteínas tóxicas vamos a tener a la PA, que va a ser después el EF y el LF, que va a ser el factor del edema y el factor del tal. Y que, bueno, esas toxinas no son buenas toxinas por sí solas, pero cuando se combinan estructuralmente, forman potentes factores de virulencia, como cuando la PA se une a la EF y va a formar toxina edémica, o cuando la PA
se va a unir a la LF y va a formar una toxina letal. Estas van a ser factores de virulencia muy importantes y que ahora mi compañera va a explicar más a detalle lo que es esto. Bueno, en cuanto a la patogenia, podemos decir que el anthrax es la enfermedad de lo que son los herbívoros. Esto es especialmente de lo que son las vacas, las ovejas, los caballos, las cabras. Y bueno, en cuanto a los animales, el portal de entrada va a ser lo que es tanto la boca como el tracto gastrointestinal. Bueno, estas esporas de suelo contaminado se van a encontrar de fácil acceso cuando se van a ingerir con la vegetación, por lo que ingieren lo que son estos animales. Y en cuanto a lo que son los seres humanos, la infección se va a adquirir por la entrada de esporas a través de lo que es la piel lesionada. Y esto lo vamos a denominar lo que es el antrax cutáneo. O en raras ocasiones esto se va a producir por lo que son las membranas mucosas, lo que es el antrax gastrointestinal. O por la inhalación de las esporas en el pulmón, que es el antrax por inhalación. Y hay una el anthrax por inyección. Y esto ha causado, bueno, esto generalmente causa en personas que se van a inyectar lo que es la heroína contaminada con las esporas de lo que es el anthrax. Siguiente. Bueno, una vez que estas esporas han ingresado en lo que es el organismo por cualquiera de las vías, ya sea la cutánea, la oral o la respiratoria, se van a depositar en lo que es la capa subcutánea de la piel, la mucosa gastrointestinal o los espacios alveolares respectivamente. Cuando hablamos de lo que es la localización tanto cutánea como la gastrointestinal, se va a producir lo que es la germinación de estas bacterias, pero así en pocas cantidades. Y esto es lo que va a producir lo que es tanto el edema como la necrosis local. Bueno, luego estas esporas van a ser fagocitadas por los macrófagos y van a ser llevadas a lo que son los ganglios regionales, bueno, a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Y dentro de lo que son los macrófagos, estas esporas son las que van a germinar y también van a formar lo que es la forma vegetativa. Y van a producir lo que es la linfadenitis hemorrágica regional. Y una vez que estas esporas, bueno, al ser liberadas, van a empezar a multiplicarse, van a invadir lo que es todo el torrente sanguíneo. Cuando llegan a una concentración, por ejemplo, de 107 a 108 organismos por mililitro de sangre, son lo que van a causar lo que es la septicemia masiva. Bueno, en unos pocos casos, el antrax sistémico también puede llevar a lo que es una complicación meningia, por lo que es la diseminación tanto linfática o hematógena y así. La linfadenitis, también hemorrágica peribranquial, puede bloquear todo lo que es el sistema linfático y puede llegar a causar lo que es el edema pulmonar. Y bueno, la muerte en realidad va a resultar cuando se produce lo que es tanto la septicemia, la toxemia o complicaciones pulmonares que pueden llegar a ocurrir. Siguiente. En cuanto a los principales factores de virulencia, vamos a tener primero las cápsulas y también las toxinas. Algo que resaltar es que la cápsula va a estar compuesta por lo que es el ácido polideglutámico y este es quien le va a conferir lo que es la resistencia para la fagocitosis. O sea, esta cápsula es antifagocítica. Y las toxinas que van a estar compuestas en realidad por tres factores, que aquí se muestra abreviado, pero son el antígeno protector, el otro es el edema, el factor de edema, perdón, y el factor letal. El principal factor de virulencia entre estos tres en realidad va a ser lo que es el antígeno protector, que es una proteína y el papel que cumple es el de adherirse a lo que es la superficie de la célula y es quien va a facilitar lo que es la entrada de los otros factores. Es como que va a formar ese canal de membrana, ¿no? Ahora, si combinamos lo que es el antígeno protector con el factor de edema, vamos a tener a lo que es la toxinedema.
Si combinamos a lo que es el antígeno protector con el factor letal, vamos a tener a la toxina letal, y es de lo que se muestra ahí las abreviaturas. La toxina edema, por ejemplo, es una adenilato ciclasa, que este sí es dependiente de la calmodulina y va a convertir lo que es la adenosina trifosfato, el ATP, en lo que es el AMP cíclico. Pero cuando las concentraciones de AMP cíclico van a incrementar, son las que van a alterar lo que es la homeostasis del agua y eso. Entonces, de esa manera es que se va a producir lo que es el edema masivo en el anthrax cutáneo. Es por eso que decimos que las lesiones cutáneas van a ir acompañadas de lo que es el edema. En cuanto a la toxina letal, es quien va a inhibir lo que son la síntesis de macromoléculas y son las que van a causar la apoptosis, la necrosis, incluso va a producir lo que es la lisis de lo que es el macrófago. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, bueno, el carbunco es una enfermedad que va a estar producida por el bacilo anthrax y como ya se ha mencionado, está relacionada con lo que son los animales herbívoros. Generalmente las personas que están en riesgo son los veterinarios, los carniceros, los pastores de ovejas y eso. Entonces, cuando se adquiere la infección por vía cutánea, se va a adquirir tanto por vía cutánea, digestiva o respiratoria, ¿no? La forma frecuente en lo que es el ser humano es por la inoculación, pero esto se produce a través de la piel y está relacionada con lo que son los productos infectados, tierra contaminada, el pelo o la lana de cabra u oveja. La forma digestiva va a ser muy rara y en la inhalación por lo que es el anthrax, en realidad que es la enfermedad de los carvadores de la lana, estas esporas de polvo, tanto de la lana, del vello o de la piel, van a ser inhalados. Entonces, una vez que son inhalados, estas esporas van a ser fagocitados en los pulmones y se van a transportar por lo que es el sistema linfático. Entonces, en su transporte van a llegar hacia lo que son los ganglios del sistema, de la región mediastínica, y donde se va a producir lo que es la germinación. Y esto va a haber un aumento de lo que son las toxinas y de esta manera se va a desarrollar lo que es la mediastinitis hemorrágica y también la sepsis. Y esto puede ser rápidamente mortal, ¿no? Si vemos lo que es el mapa, se estima que en el mundo se van a producir alrededor de 2.000 a 20.000 casos humanos por año. Las áreas de mayor prevalencia generalmente van a ser lo que es la región Medio Oriente, principalmente lo que es Asia, África, parte de lo que es América del Sur, América Central y también lo que es el sudeste de Europa. En cuanto a las enfermedades clínicas, vamos a tener tres, lo que es el carbúnico o anthrax cutáneo. Este se da en el 95% de los casos y aparece en las manos, brazos y seguidamente de la cara y el cuello. Aparece entre 7 días después de la penetración de las esporas o microorganismos. Aparece principalmente como una mordidura de insecto y rápidamente se va a transformar en lo que son vesículas o va a formar un anillo de vesículas con una escara negra. La lesión va a medir de 1 a 3 centímetros y después de los 7 a 10 días se va a debilitar, se va a secar y se va a caer y va a dejar una cicatrización. Estas lesiones se acompañan de edema pronunciado, linfangitis y linfadenopatía. Y también va a presentar signos y síntomas como fiebre, malestar general y cefalea. Y en el 20% de los casos se va a originar lo que es la septicemia, meningitis y la muerte. La siguiente, por favor. El carbunco o anthrax pulmonar. Este se da en el 5% de los casos y va a tener un periodo de incubación entre 6 semanas aproximadamente. Este se da por la inhalación, porque la espora del anthrax inhala por las fosas nasales, va a llegar a los pulmones, seguidamente a los alvéolos y va a pasar al sistema linfático.
llega hasta los nódulos linfáticos mediastínicos y aquí se va a producir lo que es la necrosis hemorrágica y edema mediastínico, dolor esternal y también el ensanchamiento del esternón, como se puede observar en la radiografía. Cuando va a llegar a la pleura, se va a presentar los derrames pulmonares hemorrágicos y la tos es secundaria a los efectos de la tráquea. La septicemia, después se produce lo que es la septicemia y esta el microorganismo se disemina por vía hematógena hacia el aparato digestivo. Cuando llega al aparato digestivo se van a originar lo que son las úlceras intestinales y si llegan a las meninges se originan las meningitis hemorrágicas. La siguiente, por favor. Luego tenemos el carbunco o antras digestivo. Este es poco común en los humanos y se da más en los animales. Ocurre por la ingestión de alimentos o agua y tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. Y los síntomas son náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, diarrea con sangre, toxemia, shock y la muerte. La siguiente, por favor. En el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico se da mediante muestras de líquido o pus de lesiones, sangre, líquido pleural y líquido cefaloraquídeo. Se va a dar mediante la tinción de Gram y en esto se van a mostrar lo que son los bacilios Gram positivos, que son largos y delgados y van a formar cadenas. En la tinción de Gram no se van a observar lo que son las esporas. También se da en frotis secos por medio de la tinción inmunofluorescente. Los cultivos de agar en sangre, en los cultivos de agar en sangre se van a mostrar en colonias no hemolíticas de un color gris o blanco. Va a tener una textura rugosa y va a tener formas de cabezas de medusa o también en forma de coma. Va a tener un aspecto de vidrio esmerilado y se va a dar el crecimiento rápido. Para cultivarlas se necesita bicarbonato en dióxido de carbono del 5 al 7% y se va a mostrar en forma de bacilos gram positivos grandes. Ya. En cuanto al tratamiento y profilaxis, existen antibióticos para evitar la diseminación de las bacterias. Generalmente, estas bacterias son sensibles a la penicilina. Este era el tratamiento tradicional. Sin embargo, hoy en día se recomienda utilizar la ciprofloxacina y la doxicilina. Este puede ser combinado con 1 o 2 antibióticos adicionales. El tratamiento se da por 60 días en casos de antrax inhalatoria. En las formas cutáneas también se va a utilizar los mismos antibióticos, pero por un tiempo más corto, que es de 7 a 10 días. Va a existir antisueros como el raxibacumab, que es un anticuerpo dirigido contra el antígeno protector, que es el que se va a fijar y es el que va a activar el factor edema y el factor letal. Esto se va a administrar en las personas en quienes ya ha sido aislado la bacteria o se haya confirmado la presencia. Este antisuero también se aplica en las personas susceptibles o en las que están en contacto con los animales. El control de la enfermedad humana adquirida de forma natural exige también el control de la enfermedad animal, lo que implica la vacunación de lo que es el ganado en regiones endémicas, así como la incineración o lo que es el entierro de los animales que hayan muerto por carbunco. La siguiente, por favor. Hablando de bacilios ceros, es un bacilo gram positivo. Este tiene esporas, puede ser anaerobio facultativo, tiene actividad catalasa, va a presentar flagelos, ya que por eso se considera móvil. Este va a estar distribuido en el ambiente, se encuentra en el suelo, en el polvo, también en las aguas, como en los alimentos y las frutas y las verduras.
Esta bacteria produce toxinas y si consumimos estas toxinas nos va a dar lugar a una alteración en nuestra homeostasis. En algunas circunstancias se comporta también como patógenas oportunistas. Eso quiere decir que si ingresan a una herida las bacterias, se van a replicar y van a producir lesiones de tipo purulenta. Van a existir dos tipos de toxinas, que es la termoestable y la termolábil. La termoestable es resistente a la proteólisis y se produce de forma hemática. Y la termolábil causa la forma diarreica de la enfermedad. También se han aplicado 3 toxinas, que es la toxina. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Se han aplicado las 3 toxinas, que es la nicrótica, la cereolisina y la fosfolipasa. Puedes cambiar de diapositiva, por favor. Ya, continuando con la epidemiología, el Bacillus cereus y otras especies de bacilos son microorganismos ubicuos que están presentes en prácticamente todos los ambientes. Casi todas las infecciones se originan a partir de una fuente ambiental, como podría ser la contaminación alimentaria. Siguiente, por favor. Hablando sobre las enfermedades clínicas, lo más frecuente es la intoxicación alimentaria, asociada al consumo de alimentos que han sido contaminados con las esporas del bacilo y que por las condiciones de temperatura y humedad, esas esporas han germinado a formas vegetativas y han producido una toxina. Como podemos ver, tenemos una toxina termoestable, también llamada forma emética, y una enterotoxina termolábil. La enterotoxina termoestable se caracteriza por soportar las temperaturas fuertes en la cocción del arroz, por ejemplo, formando estas esporas. En la enterotoxina termoestable puede soportar hasta 30 minutos en una cocción. Y lo más común es encontrarlo en arroz o también en fideos, tallarines o cualquier lugar donde pueda germinar o el crecimiento de este bacilo. La formación de esta bacteria o su estado de incubación es corta, como dice ahí, es de menos de 6 horas con un promedio de 2. Se caracteriza por síntomas de vómitos, náuseas y dolores abdominales. No hay fiebre, esto es algo importante porque gracias a esto podemos diferenciarla de otras enfermedades. Su principal fuente de contaminación es el arroz, como ya hemos dicho, ya que en otros lugares también es llamado como el síndrome del arroz frito. Ahora, hablando de la enterotoxina termolábil, esta está relacionada con esporas que contaminan la carne y vegetales mal cocidos, acompañada también de náuseas y dolores y vómitos. Su periodo de incubación es más largo, yendo a 6 horas con una media de 9 horas, y la duración de las diarreas también en este es más largo, alrededor de 20 a 36 horas con un promedio de 24 horas. Después de estas enfermedades, después del paso de las diarreas, estas enfermedades se curan y no dejan ninguna secuela, por lo cual no es recomendable el uso de antibióticos. Gracias. Continuando. Hablando sobre las infecciones por B. cereus. Las infecciones por los Bacillus cereus también pueden producir otras infecciones purulentas, y eso se debe a que producen una gran cantidad de enzimas y aparte de las toxinas que hemos visto, las exotoxinas de las enterotoxinas. Están relacionadas a la intoxicación alimentaria. Estos bacilos pueden producir enzimas como las fosfolipasas, que es un factor de su virulencia, muy importante, y también producen beta-lactamasas. Por eso es que en el tratamiento no se le va a indicar antibióticos beta-lactámicos. Las lesiones más frecuentes observadas en los bacilos son la contaminación de lesiones por cuerpos extraños en los ojos, como se puede ver acá, que pueden llevar a panoftalmias, y también pueden pasar a la circulación sanguínea si es que contaminan los catéteres endovenosos. Estas inyecciones, este paso puede provocar enfermedades graves como puede ser la endocarditis, la neumonitis y la meningitis. La inyección de drogas también es un factor
como los que consumen heroína o se inyectan heroína, para el paso de estas bacterias. Gracias. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento y la profilaxis, lo moviste la diapositiva, Joel. Gracias. En cuanto a las formas intestinales, debido a que la evolución de la gastroenteritis por Bacillus cereus va a ser de corta duración y va a carecer de complicaciones, el tratamiento va a ser sintomático, va a consistir en lo que son antiespasmódicos e hidratación, ya que el vómito y la diarrea va a producir pérdida de líquido. Y en cuanto a las formas extraintestinales, no se va a recomendar lo que son las penicilinas ni cefalosporinas, ya que este Bacillus cereus son resistentes a estas mismas. En su lugar se va a tratar con clindamicina, ciprofloxacina, gentamicina y en última instancia con vancomicina. Para la prevención vamos a ver que se va a recomendar lo que es un consumo rápido de lo que son los alimentos después de cocinados para evitar la multiplicación de estas esporas, ¿no? Y tener una refrigeración adecuada de los alimentos. Gracias. Eso sería todo. Ya, muy bien, chicos. Bueno, queda bien claro que estas bacterias están relacionadas con procesos toxigénicos, ¿no es cierto? Porque producen toxinas. Entonces, gracias a ellas son toda la sintomatología que nos acaban de describir. Creo que han expuesto todo lo que debía ser respecto al tema. Se ha aclarado bastante sobre el factor de virulencia, la cápsula, que a diferencia de otras cápsulas que son de tipo polisacárido, esta más bien es de tipo proteico, es una de las excepciones en cuanto se refiere a la estructura de la cápsula. Después, bueno, las toxinas muy importantes, tanto en Bacillus anthracis como en Bacillus cereus, ¿no? Bueno, el tratamiento nos han hablado muy bien, sobre todo Bacillus cereus y las intoxicaciones alimentarias, que se diferencian de las diarreas por infección por el periodo de incubación. Vean, el periodo de incubación generalmente son de horas, no pasan las 24 horas, generalmente es casi a las 2, 4 horas de haber consumido alguno de estos alimentos, empiezan los malestares, ¿no? Y esa es la diferencia con los procesos infecciosos que tienen periodos de incubación un poquito más largos, días, 2 días, 4 días, 7 días, etc. Enfermedades raras, las formas respiratorias, ¿no es cierto? Porque están relacionados a ciertas personas que trabajan con estos materiales contaminados. Bueno, yo creo que los estudiantes que están en número de 20 nada más, ¿tienen alguna pregunta? Ojo, si ustedes se han dado cuenta, las preguntas del primer parcial han entrado temas que han sido expuestos por sus compañeros y también de aquí van a salir algunas preguntas para los parciales. Muy bien, chicos. Gracias por su exposición. Terminamos aquí. Muy buenas tardes. Dime. A ver, ¿qué dicen los chicos? A ver, los chicos. En la... O la toxina. Yo pienso que depende de la enterotoxina. En las termoresistentes dice que se forman lo que son las esporas Ya. y después de eso dan origen a lo que es como no se refrigera o se hace un maltrato, se contamina y da origen a lo que es múltiples bacterias y eso es lo que se consume. Y estas enterotoxinas no son ni destruidas,
con el recalentado del arroz. Entonces El entraría más o recalentado. menos. Sí, es más o menos lo que ocurre también con Staphylococcus aureus. Si ustedes se acuerdan, esta bacteria también produce una enterotoxina responsable así de intoxicaciones alimentarias, ¿no? Expresado frecuentemente como un proceso diarreico con periodo de incubación corto. ¿Qué es lo que comes? Bueno, sí, entra la espora, pero la espora no pasa nada. Lo que produce toda la sintomatología es la toxina que se ha liberado en el alimento y entonces estás comiendo el alimento con toxina. Y por eso es el periodo de incubación corto, porque entra la toxina, no se destruye por el pH ácido, rápidamente se absorbe y bueno, y empiezan los síntomas, ¿no es cierto? Ya sean vómitos o ya sean diarreas. Entonces es la toxina preformada en el alimento. Por eso el riesgo de comer comida calentada, ¿no? Incluso nos ha hablado aquí de que el arroz puede soportar 30 minutos a la temperatura, bueno, no de ebullición, porque ahí es termoresistente, ¿cierto? Pero generalmente se hace servir el arroz durante 10 minutos, esa toxina también se inactiva. Temperatura de ebullición. Pero si calientas a 56, 60 grados centígrados, puede estar 30 minutos y la toxina todavía sigue activa, ¿no? Ese es el inconveniente de comer comidas calentadas mal conservadas, porque generalmente sí se puede consumir, pero una vez que te sobra el arrocito, mételo al refrigerador, no lo dejes en tu mesa, ¿no? Porque ahí se forman las toxinas. Eso es. Ya. ¿Otra pregunta habrá? Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Buenas tardes a todos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.